Buenos días a todos, más que agradecida porque estén todos acá. Mi nombre es María Florencia Salvadore, soy la secretaria de Asuntos Estudiantiles de las Facultades Sociales. Está mi compañero Néstor Acoputo, quien es coordinador dentro de la Secretaría y que está a cargo de todas las formalidades y demás de las actividades. Simplemente cortito, porque así le doy el espacio a los chicos para que arranquen con la clase. Agradecer de corazón tanto a Natalia Luminari como a Damián Cons, porque les escribí y enseguida con toda la buena predisposición se sumaron a la idea y bueno, y acá hicimos realidad el espacio. Así que de verdad les súper agradezco. Ellos van a contar un poquito qué es lo que hacen, cómo fue que yo los conocí, me encanta el laburo que hacen y por eso los contacté. Así que nada, de verdad muy, muy agradecida porque estos espacios hacen bien, sobre todo a lugares como la universidad, que quizás por ahí se relega un poquito el tema de la ESI y demás, y son lugares en donde tiene que estar este debate dado. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por la buena onda, la buena predisposición y de estar acá presentes. Así que bueno, chicos, siguen ustedes. La clase va a quedar grabada, se va a subir, yo después se las paso, por si la quieren subir ustedes también, Nati y Dami, así que bueno, después nos mantenemos en contacto. Dale, Flor, buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, a ustedes por la invitación, por poder habilitar y abrir este espacio hoy para que charlemos un poco entre todos sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, que tal cual, como decía Flor, nos parece súper importante que se difunda y llegue a distintos espacios, como por ejemplo la Facu, creo que está buenísimo, y sobre todo hoy que es un día importante, ¿no? Es el día de la marcha del orgullo, así que nos encanta poder estar hoy acá militando de esta forma también todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. Y la ESI va muy de la mano de eso. Así que, bueno, como nos presentó Flor, mi nombre es Natalia Luminari, me acompaña Damián Cons. Nosotros somos de Espacio Diverso Psicología, o en Instagram espaciodiverso.psi, y venimos como trabajando desde la ESI desde hace ya unos cuantos años. Ahora con la virtualidad le pudimos empezar a dar otros formatos que están buenos, como poder llegar a otras personas, ¿no es cierto?, a otros espacios, otros lugares, con cursos, con este tipo de espacios y de charlas. Somos psicólogos ambos, así que trabajamos desde hace mucho, desde hace más de 10 años con niñeces, con adolescencias. Trabajamos en espacio clínico y también mucho en escuelas, y es un poco desde ahí que empezamos como a darle forma a esta propuesta respecto a la educación sexual integral. Una propuesta de una ESI que es una ESI pensada con una vueltita de rosca, una ESI pensada para todos, para todas y todes, que de hecho es así un poco como se llama el encuentro de hoy, ¿no? ESI para todes. Porque lo que proponemos es repensar la ESI con una vuelta más para que pueda ser una ESI con perspectiva de género, una ESI no binaria y una ESI que también tenga enfoque en diversidad. Así que nada, la idea hoy es poder hacer un pequeño recorrido juntos respecto de las principales cuestiones de la educación sexual integral, así que esperamos que les guste, que lo disfruten tanto como nosotros. Uh-huh. Bueno, desde aquí también agradecer muchísimo la invitación. Como le dije a Flor en su momento, ambos somos graduados de la universidad pública y valoramos y sostenemos y militamos la educación pública gratuita y de calidad, y es por eso también que nos interesa, nos desvela a veces sostener espacios como estos, y lo hacemos, digo, generalmente en varias oportunidades en el año, donde abrimos saberes, conocimientos, espacios de debate para que estén al alcance de todos, ¿no? Lo cual es importantísimo y es un derecho, sin ninguna duda. Bueno, como bien dijo Nati, esta clase, este encuentro, taller, lo dimos en llamar ESI para Todes, y lo pensamos de esa manera, por un lado, primero porque creemos que el enfoque de la ESI, más allá de que la educación sexual integral parte de una ley sancionada en el 2006, ¿no?, que regula el ámbito más educativo,
creemos que más allá de eso es una herramienta, digo, que se puede extender a cualquiera de nuestros ámbitos de la vida, ¿no? Es una herramienta de construcción, de reflexión de las propias prácticas. Es una herramienta, bueno, justamente quienes por ahí son docentes y conocen la terminología de las puertas de entrada a la ESI, ¿no? Las puertas de entrada hablan algo así como de la interpretación por la que uno pasa, ¿no? Cuando se empieza a topar con los contenidos de la ESI, la interpelación en relación a la propia, el propio tránsito, ¿no? Por las instituciones, por las comunidades educativas, en qué concepto de sexualidad justamente fuimos socializados, ¿no? Y cuáles son las consecuencias del concepto de sexualidad que traemos, digo, las consecuencias sobre nuestras prácticas, digo, ya sea profesionales, ya sea como docentes, o ya sea sobre nuestras prácticas de crianza, por ejemplo, o nuestras prácticas clínicas, en el caso de quienes por ahí trabajamos en el ámbito de la psicología, o nos ha pasado por ahí también de tener en los cursos gente del palo de la medicina, ¿no? Que también se ve como muy interpelada y observa mucho como el enfoque de la ESI termina siendo un enfoque de esto, de derechos, que permite accesibilidad, digo, que permite ampliar a grandes rasgos el concepto de diversidad, ¿no? Y por otro lado, digo, le dimos en llamar ESI para todos porque, digo, creemos que, a ver, muchas veces se nos acercan o nos escriben por mensajes o nos escriben al mail, ¿no? Diciendo, bueno, yo siento que no tengo las herramientas para transmitir la ESI, yo siento que, no sé, tendría que venir un profesional a hablar de la ESI, que no soy yo quien tiene que hablar de la ESI con los chiques. Y nosotros lo que creemos que no es así, ¿no? Que justamente, digo, estos espacios, los espacios en los que transitamos a lo largo de los años, lo que intentamos es que sea una herramienta para todos, ¿no? Que todos podamos estar, digo, en la crianza, en los espacios no formales, en la escuela, en la clínica, en todos los espacios, transmitir el enfoque de la ESI, que ahora lo vamos a ver más en detalle, de manera de esto, de construir infancias que tengan una ligación diferente con el derecho, una ligación diferente con el placer, una ligación diferente, con una mirada diferente de los adultos hacia las infancias, sobre todo. Por esto, porque creemos que es una manera diversa de mirar y de acompañar las infancias y las adolescencias. Entonces, bueno, dada esta introducción y para que se entienda un poco por qué le pusimos este título, les cuento brevemente cuáles van a ser los ítems o la hoja de ruta por la que vamos a transitar hoy a lo largo de este rato que compartamos. La idea en un primer momento es que diferenciemos entre educación sexual y ESI y que establezcamos exactamente qué es la ESI, ¿no? Porque vamos a ver que no hay, justamente como Nati decía en la introducción, una sola ESI. Digo que cuando uno habla de ESI, como en todas las concepciones teóricas, ¿no? Digo, hay debates, hay miradas, hay posturas. Por otro lado, vamos a tocar los mitos sobre la ESI, que son miradas justamente sobre las infancias y las adolescencias, y cuestiones que a veces se escuchan mucho en diferentes ámbitos y que ustedes seguramente habrán escuchado. Hoy en día por ahí también con los debates de cara a las elecciones están todavía más candentes estos mitos. Bueno, los vamos a pensar un poquito, a traerlos y a intentar como quitarles el estatus de mito, ¿no? Por ahí debatiéndolo desde una mirada teórica y un poco más científica. Y por otro lado, vamos a tocar la ESI y la relación con la perspectiva de género, diversidad y derechos, ¿no? Ahí entrarnos un poco en qué concepto de infancia, qué concepto de adolescencia tiene la ESI en el marco de los derechos. Y por último, y ya más a modo de relax, va a ser la implementación del enfoque de la ESI en los distintos ámbitos. Ya van a ver por qué digo relax, porque jugamos un poco lo anticipo, me da ansiedad, jugamos un poco con los memes. ¿Querés decirlo? Nos gusta esa parte, es que nos Me gusta la parte de los memes, me gustan los memes. Bueno, así que arrancamos entonces. Te paso la palabra. Ahí estamos.
Ahí, va. ¿Estás, Dami? ¿Se ve? Está perfecto, ahí se ve, ahí se ve. Dale. Bueno, entonces, primero contar brevemente, muchos de ustedes lo deben saber, pero la educación sexual integral parte en nuestro país, por lo menos, a partir de una ley, la ley 26.150, sancionada en el año 2006, ¿sí? Que establece justamente, a partir de esa ley, y digo, con todos los debates previos que se venían dando en relación a la ley, pero lo que establece, muy a modo de resumen, es que todos los educandes tienen derecho a recibir educación sexual integral, tanto en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de jurisdicción tanto nacional como provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Y que, y esto me parece lo principal, la educación sexual integral, digo, va a articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales y afectivos y éticos. Es decir, amplía totalmente, ¿no?, la idea de educación sexual, ¿no? Ya no va a estar ligado, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle, a una cuestión biológica, ¿no?, a una cuestión fisiológica, sino que introduce todo lo psicológico, social, afectivo, ético. Y lo que me parece importante destacar también es que luego, con el correr de los años, digo, esta ley fue sostenida, ¿no?, en el marco de derechos a partir de otras leyes que se sancionaron. Es decir, está bueno visualizar un poco en términos históricos, digo que la implementación de la ESI, que hasta el día de hoy es problemática, no terminó solo con la sanción de la ley 26.150, sino que si uno se fija en los años posteriores, en el 2008 salen los lineamientos curriculares de la ESI, es decir, se establece mucho más a detalle cuáles son los puntos, que después los vamos a ver, cuáles son los ejes que se deben tocar con la ESI, reglamentando y de alguna manera orientando sobre todo aquellas instituciones que no se querían poner bajo los lineamientos de la ESI. Años posteriores sale la ley de matrimonio igualitario, sale la ley para erradicar las violencias contra las infancias y contra las mujeres, sale la ley de género años después, la ley de grooming, y hace muy poquito la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, ahí se ve cómo la ley de educación sexual integral es parte, ¿no?, digo, de una serie de políticas en el marco de los derechos, ¿no?, que intentan venir a dar cierto lugar a las... Este año, ahí Gabriela agrega algo muy bueno, este año el DNI no binario, tal cual, tal cual. Pero digo, cómo se sostiene no solo desde una cuestión individual, ¿no?, desde que uno tendría que tener una mirada acerca de la educación sexual, sino que además es una cuestión colectiva, ¿no? Es una cuestión de derechos, lo que permite afianzar la educación sexual integral como una herramienta, ¿sí? Y en lo que me quiero adentrar ahora es que podamos ver cuáles son las diferencias entre educación sexual y educación sexual integral. Y para eso, yo lo que les voy a pedir es que escriban en el chat, digo, generalmente abrimos los micrófonos, pero somos muchos, y para poder darle un poquito de ritmo al taller, lo vamos a hacer a través del chat. Y lo que quiero preguntar es si creen, ¿no?, que recibieron educación sexual en su escuela, en su hogar, en ámbito de crianza. Si creen que sí o si creen que no. Vayan escribiendo ahí, si quieren, quienes quieran, en el chat, ¿sí? Así les podemos ir leyendo. Bien. Y después por ahí, si alguien quiere, algunos no, 2, 3 de ustedes tienen ganas de compartirnos un poquito, si tuvieron, cómo fue, levantan la manito y ahí vamos habilitando para abrir el micrófono. Ahí voy leyendo que no, a ver, voy a abrirme, no la recibí, no, en mi casa no, no. Educación sexual, cuando terminé la escuela empezaba la ESI, en la escuela solo me enseñaron a colocarme una toallita, muy poco, recibí en mi casa y orientada a la genitalidad, en la escuela cero, con las monjas no. Ok. Bien. Bueno, como bastante unánime la cosa, no.
No, no o muy particular. Acá esta me gusta también en la escuela secundaria y en la clase de biología. Soy docente, todo lo que sé es porque me he instruido sola y leyendo un montón. Bien. Bueno, perfecto. Coincidimos entonces en que la mayoría no ha tenido. Que ha quedado, voy leyendo, ¿no? Y traduciendo un poco lo que leo. Asociada a la genitalidad, a hablar de enfermedades de transmisión sexual, veo por ahí, a cuidarse para no quedar embarazada en el caso de las mujeres cis, poca información en casa, poco diálogo en casa, en las clases de biología, sigo leyendo, en la secundaria también. Bien, bien, perfecto. Ahí alguien hablaba acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y a ver, ahí veo una manito, Gaby, Gabriela Moreira. Sí, buenas, Sí. ¿cómo andan Hola. todos? Bien. No, por ahí yo lo que pensaba es que en realidad educación sexual yo creo que sí recibí, claramente. Abstinencia, no al aborto, me tengo que comportar por ser mujer, cómo se comportan los varones, cómo ellos se tienen que comportar adelante mío. Digo, ese tipo de educación, sí, integral, con todos los aspectos que menciona la ley desde el 2006. No, obviamente esa educación, la es sí, no, es Bien, sí. bien. Está buenísimo lo que traes, ¿no? Digo, Ujú. de ponernos a pensar si aún cuando creemos que no recibimos educación sexual, ¿no? No estamos recibiendo una transmisión. Digo que en todo proceso educativo, ahora lo vamos a ver más en detalle, digo, pero en todo proceso educativo hay una transmisión acerca de cierta concepción sobre la sexualidad, ¿no? Está muy bueno lo que traes, Gaby. A mí me gustan por ahí destacar de eso dos cosas, ¿no? Como empezar a despuntar la gran diferencia que hay entre la ESI y esta educación sexual particular que por ahí todas hemos recibido. Y por otro lado, la cuestión ideológica, ¿no? Como aún esa educación con lo particular que fue, y ya vamos a ir viendo cuáles fueron por ahí esas particularidades, de todas maneras transmitía un montón de cuestiones en términos de ideología. Con esto que traía Dami recién al inicio, de que son debates que están como volviéndose a abrir con la cuestión de la cuestión de las elecciones, y entonces escuchamos a muchos políticos tomando pantalla pública y hablando sobre la ESI, en contra de la ESI en términos de transmitir ideologías. Me parece interesante tener presente a lo largo del encuentro de hoy cómo toda la educación sexual que recibimos desbordaba de ideología. Otra, pero desbordaba de ideología religiosa, de ideología restrictiva, represora, de ideología tabú. Había ahí toda una situación política dando vuelta en torno a nuestra educación sexual que bueno, se pretende como pura, ¿no? Como que no, ahora se Natural. quiere natural, ¿no? Como era lo natural, ahora es venir a meter una ideología diferente. Entonces, esto me parece como dos cuestiones re interesantes para tener a medida que vamos como charlando, la diferencia entre la ESI y esto que vivimos nosotros, y por otro lado, la cuestión ideológica y el contexto sociohistórico político de fondo. Bien, ahí voy leyendo que la ESI es fundamental en cuestiones de violencia de género. Sí. ¿Alguien más tiene ganas por ahí de compartir, habilitando el micrófono? Mientras chusmeo el chat. Bien. Ahí también voy leyendo la importancia de la ESI en la cárcel, ¿no? En los institutos de encierro. Por eso nos copa tanto pensar la ESI para todos. Para todos y para todos los ámbitos y para todos los espacios, no únicamente reducida al ámbito educativo formal, sino como una herramienta que nos sirve para mirar diferente a las adolescencias y a las infancias en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cuanto a transmisión de derechos humanos, porque en definitiva la ESI me parece que lo principal que nos brinda es eso, la transmisión en materia de derechos para todos.
Ujú. Ok. Estamos entonces, si nadie tiene ganas de compartir, seguimos avanzando un poquito con las diapositivas. De todas maneras, con lo que fue saliendo ahí en el chat, me parece que tenemos como un montón de tela para Total. cortar. Ujú. Como les decía, Natalia, si querés, cuando finalizamos, Sí. vamos a estar pasando las preguntas. Hola, Del ¿qué tal? chat Buenos me días decís. para todos. Exacto. Sí, estoy con la compu renegando y con el teléfono de los dos lados. Y muchísimas gracias. Estaría buenísimo. No sé si me Perdón, escuchan. me perdí. Néstor, No, ¿vos le no, hablabas porque- a Natalia Sosa? Natalia, sí, hola. Ahí está. Sí, estoy con la compu que se me tildó y la voy a tener que apagar o reiniciar. Y con el celu, por eso estaba que no sabía para dónde mirar. Listo, Bueno, perfecto. sí, que agradecerles y bueno, contarles la falta que hacen cuando están en encierros, porque hay mamás que tienen a sus hijas privados de la libertad con ellas, hay otras mamás que los tienen institucionalizados, que es muy triste, también, bueno, con sus familiares, se pierden la revinculación y bueno, y todo lo que es la educación, no sé si es muy importante. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y Gracias. qué pasa Gracias. que me parece también como súper importante en ese aspecto? Porque qué pasa justamente con los derechos de las personas que están en situación de encierro, ¿no? Como, Sí, por eso y eso, lo pensaba. eso sí, sí, tal cual. Los derechos de los niños principalmente y de las personas privadas de la libertad también, tal Ujú, cual. ujú. Sí, sí. Sí. Bueno, un gusto escucharlos, mucho Gracias, gusto Nati. conocerlos a Gracias, través de la Nati. pantalla. Gracias. Muy interesante también lo que traes, ¿no? Y lo pensaba incluso en situaciones de encierro y no solo carcelarias, ¿no? Pensarlo también Sí, en instituciones psiquiátricas, pensarlo también sí, claro. Sí, total, total. centros de día, perdón, ¿no? Pero digo, centros de día, hogares para personas con discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Como en todos esos lugares en donde por ahí hace tanta falta el registro de la Los necesidad servicios del locales, respeto. Los servicios sí. locales, absolutamente. Yo soy ex Bien. trabajadora de la Dirección de Niñez de La Plata y luego aquí en Mar del Plata que estoy viviendo ahora y por volverme a La Plata. Sí. Ujú. Y nada, sí sé que Uy, paren. Llegó. pasó un carrito. Ujú. Y nada, hace falta. Es la normalidad de la virtualidad, ¿eh? Que se Sí, tranquilo. sí. Gracias. Bueno, a vos, Nati. Bueno, ¿les Es muy parece si barrio, esto es avanzamos muy un barrio, poquito? claro. Ahí está, ahí se va yendo. Muy barrio sábado a la mañana. Acá estamos en el oeste, no les Sábado, contamos, los pero fines estamos en de el oeste. semana, tal cual. Pasan sí o sí. Nada, somos de zona oeste. Y bueno, Sí, nada, sí. muy presente el barrio. Bueno, gracias Nati por lo que nos contás. Ahí leía también en el chat una compa que preguntaba, bueno, ¿qué hacer en el caso de que una escuela se niegue a, Gracias a ustedes. por favor, si los colegios se pueden negar a dar ESI, ¿no? Sostengámosla esa preguntita por ahí un ratito también, por acá, como cerca, para ver qué podemos ir diciendo en un ratito cuando pensemos entre todos los mitos, ¿no? Que todavía están tan presentes en relación a la ESI. Así que, si les parece, seguimos por acá. Espérate, porque yo creo que acá tenemos para Sí. Se nos que viene pensemos. un anticipo con. Sí, que se me tildó un poquito el asunto. A veces pasa cuando compartís que tarda en acomodarse, pero Sí. Ténganme un chiquito de paciencia. tranquila que es normal, ¿eh? Están viendo la pantalla que dice votemos, ¿no? Sí, Estamos en perfecto. Votemos, sí. Estamos en Votemos. Bien.
Bueno, se me trabó ahí, pero no importa, porque saco, y de todas maneras ahora lo que le queríamos compartir para seguir abriendo este debate era un videíto cortito sobre los Simpsons. Que viste que siempre en los Simpsons encontrás como una apoyatura de lo que sucede en la realidad, siempre hay un capítulo que ahí te resuena y nos sirve, así que les quería compartir con Dami este fragmentito que lo subtitulamos para que se entienda mejor, y a ver si este sí me lo deja compartir. Son más vanguardistas los Simpsons. Sí, ahí lo ven. Sí, Pero no se lo ve compartí, perdón la desprolijidad, pero tengo que reconocer que soy muy desastre con la tecnología. Ahí está, ahora sí. ¡Ay, no! Perdón, chicos. ¿Querés pasarme el link por el chat y lo subo yo acá? Si no, Ahí ya bueno. lo tengo. Ah, Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bárbaro. Sí, sí. ¿Y si lo pongo se escucha? Porque sus hormonas pronto las harán blanco fácil Se para escucha. cualquier fantoche con botoneta y Perfecto. pantalones ajustados. Van a ver un video sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, siguiendo los deseos de sus padres, pueden salir a rezar una oración en el pasillo. Hola, soy el actor Troy McClure. Tal vez me recuerden por películas educativas como Esto es delicioso pero mortal y Al diablo el sistema monetario. Ahora voy a hablarles del sexo en una forma abierta y franca. Aquí tenemos la guía del conejo Pepe para el ya saben qué. Este es el conejo Pepe. Hace como un año él notó que su voz cambiaba. Estaba lleno de acné y tenía vello donde no había vello antes. También se fijó más en Rabita Bonnie. ¡Ay, qué aburrido! Pepe y Rabita fueron al parque de diversiones, a la fuente de sodas, al paseo en barco y a otras constructivas actividades, y nunca arruinaron su diversión entregándose a sus impulsos biológicos latentes. Luego llegó el gran día. Pepe y Rabita se casaron, y esa noche fue la luna de miel. Ella lo finge. Y lo más satisfactorio fue saber que esperaron 9 meses después. Rabita dio a luz a 14 hermosos conejitos. Sobrevivieron 8, y ahora que ya saben cómo se hace, no lo hagan. Ahí algunos decían que se les había tildado en una parte del video, creo que se escuchaba el audio. Bueno, igualmente después pasamos el link como para que lo vean en detalle, pero Sí. el audio se escuchó, creo que lo más importante. Después con la imagen acompaña para que uno se muera de risa un rato, ¿no? Como muy claramente. Después cualquier cosa, Néstor, se lo podemos pasar, y cuando suben la clase grabada, por ahí le pueden adosar también ahí el videito, para quien por ahí no lo pudo ver bien. Pero nada, era simplemente para compartir una humorada de los Simpsons siempre tan atinada, ¿no? Poniendo ahí, desnudando un poco esto que decíamos antes, las ideologías políticas y sociales y culturales que por ahí subyacen a esta educación sexual de la que venimos ahí tratando de hablar y de pensarlo un poquito juntos. Así que ahora sí, con esto que charlamos, más lo que vimos en el videíto, por ahí seguir avanzando un poquito con las diapositivas. Espero que ahora esté un poquito más amable y ande. A ver si se me sale de esta pantalla. Ok, no. Siguen viendo la de Votemos, ¿no? Sí, seguimos en Votemos. A ver. Ahí va, ¿eh? Bien. ¿Ahí? Ahí va, al cambio. Perfecto.
Listo, ahí recuperé los controles, perdón el ratito, pero nada, cuando comparto así muchas cosas en la compu, pasa, suceden cuestiones. Bueno, ahora sí, para empezar a traducir un poquito, a subtitular, a retomar todo esto que fue saliendo y que fuimos charlando entre todos, ir ubicando las principales por ahí características que tenía, como bien decía la compañera antes, esa educación sexual que recibimos, que, ok, estamos todos de acuerdo que no fue así. No fue educación sexual integral, tal como dicta la ley del 2006. Pero antes fuimos educados y educadas en sexualidad. ¿Cómo fue esa educación? Bueno, creo que lo primero que tenemos que pensar es qué concepto de sexualidad manejaba esa educación que recibimos. Un concepto de sexualidad muy claramente definido, que era una sexualidad pensada en términos de genitalidad. Vieron que lo primero que les leyó Dami de la letra de la ley era que se entendía la sexualidad integral como aquello que iba a atravesar aspectos biológicos, pero también psicológicos, sociales, vinculares y demás. Entonces, ya eso es como arrancar poniéndonos de acuerdo en que está bien, estamos hablando de educación sexual integral, ¿de qué sexualidad estamos hablando? No es de esta sexualidad en la cual hemos sido educados. Esa sexualidad la podemos definir muy claramente en torno a la sexualidad genital. Es decir, que iba a estar fuertemente anclada en una perspectiva biologicista, en donde la sexualidad, así como la orientación sexual o la identidad de género, iba a estar únicamente determinada, pensada y sostenida en las diferencias sexuales anatómicas entre las personas. Esto es lo hormonal, los órganos internos, lo cromosómico y demás. A su vez, como veíamos con el videito de los Simpsons, la sexualidad también pensada genitalmente con una única función, muy clara, ¿no? Para pensar también desde la ideología religiosa ahí. Una función de reproducción. Por eso, en todos los manuales de biología o en todas estas charlas de biología que capaz que tuvimos, se hablaba de aparatos reproductores, no nos enseñaban el aparato sexual de las personas. Era siempre aprender el sistema reproductivo, el aparato reproductor, porque la finalidad de este concepto de la sexualidad era la reproducción. Por ende, si la finalidad era reproductiva, se daba por hecho que si recibíamos con suerte alguna charla, por ahí tipo la de Johnson y Johnson, que capaz que a más de una le resuena, ¿no? Porque en esa época me venía fuerte el día en donde se acercaba la charla de Johnson y Johnson. Pasaba más o menos como salía en el chat, en el secundario, ¿no? Cuando llegabas a la pubertad, es decir, cuando el cuerpo de una persona se empieza como a estar preparado para poder tener un acto sexual. Entonces venía ahí, cuando se suponía que podían darle inicio a las relaciones sexuales. No antes. No hacía entonces falta hablar de sexualidad en el jardín, ni en la primaria, recién en la pubertad. Y no, por supuesto, cualquier tipo de relación íntima o cualquier tipo de relación sexual, una sexualidad heterosexual, heteronormada, porque si hablamos de un fin reproductivo, por supuesto que la única orientación sexual que está vigente de fondo es la hetero, un hombre y una mujer en un encuentro íntimo por penetración, teniendo como finalidad la reproducción, ¿no? Por eso el videito de los Simpsons termina con un no lo hagan todavía, porque para tener hijos falta un montón. Entonces, por ahora, no lo hagan. Que era un poco igual el guiño que se nos transmitía todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, mejor no lo hagamos. Desde este lugar tabú, desde este lugar de todo lo que no se podía hablar, ni preguntar, ni consultar, había una transmisión como del miedo y de la desinformación, que más o menos lo que te terminaban como transmitiendo era, bueno, mejor más adelante, ¿no? Y por supuesto sin ningún tipo de lugar o de pregunta respecto al placer, respecto a los disfrutes, insisto, no únicamente pensado en términos de sexualidad genital, pero tampoco ni siquiera hablar de sexualidad como algo positivo, más bien algo restrictivo, evitar hasta después del matrimonio cuando quieras tener hijos.
nada más, como que quedaba muy por ahí la cosa. Y agregaría, ¿no? Con versiones bastante homogéneas, ¿no? De un cuerpo de varón, un cuerpo de mujer, por ejemplo, ¿no? Es que por eso arrancamos como, bueno, pensemos una ESI de forma que no nos quede binaria, porque claramente toda esta educación sexual en la que fuimos como educades, la impronta, que es una impronta que sigue estando hoy en la sociedad, ¿no? Cuando hacemos este énfasis en separar la educación sexual que recibimos con la ESI, es como muy forzada, porque la realidad es que está todo muy junto ahora. Como decíamos en los debates, ¿no? Hay mucha gente que todavía está subjetivada y como arraigada en ese pensamiento y en ese tipo de ideología y de concepción de la educación. Entonces no es algo que ya pasó. El binarismo de género no es algo que ya pasó. La heteronormatividad no pasó, sigue estando súper presente y sigue siendo la norma hegemónica en nuestra sociedad. Entonces, desde ya, que toda esta educación sexual que recibimos, dado que está anclada en lo biológico y en lo genital, es binaria, va a hablar únicamente en términos de masculino y femenino, y esa identidad masculina o femenina se va a sostener en los órganos. Es decir, si hay pene o si hay vulva. Nada más. Nada más. Por eso ahí ponemos como otro eje clave la sexualidad tabú. Nada más. Es muy cortito lo que se dice en una pequeña charlita y después nada más. No hay nada más para decir. No hay nada más por pensar, por dialogar, por cuestionar. Y a su vez, Bien. otra cosa. Sí, Dami. No, te iba a agregar con esto de la charla, y en una charla que la mayoría de quienes la han tenido es separada por sexo, ¿no? No por género, porque a vos te decían, bueno, yo te veo a vos como varón, te vas a la charla con los varones. Yo te Sí, veo a sí, vos sí, como sí. nena, te vas a la charla con las nenas, ¿no? Como no se podía saber nada acerca de las sexualidades, las corporalidades, la forma de sentir de otras identidades, de otros cuerpos. Sí. Ahora lo vamos a charlar como un poquito más, ¿no? Pero digo, y también en el chat salió un poco la charla para las mujeres en relación a la menstruación, de lo cual los varones ni participaban ni se enteraban, y en general la charla sobre el preservativo era para los varones cis, y las mujeres ni se enteraban ni participaban. Así que sí, una charla que también se daba en términos binarios. Luego, por ahí lo que me gustaría retomar respecto a este concepto de la sexualidad como tabú, si pensábamos que era una sexualidad ligada a lo genital y que se podía empezar a hablar cuando se suponía que iba a haber un inicio de las relaciones sexuales, era una sexualidad pensada en términos privados. Una sexualidad que quedaba reducida a la casa, al hogar, a la familia tradicional y específicamente a la pieza de los papás. Una sexualidad encerrada de la cual no se hablaba, obviamente, como era genital, quedaba a puertas cerradas. Sexualidad privada y adulta, ligada a la familia tradicional, en el marco de una pareja heterosexual, y que por ende, como decíamos antes, negaba por completo la existencia de una sexualidad en la infancia. Que igual, insisto, es como para tener siempre presente la diferencia entre el concepto de sexualidad que estamos hablando ahora y el concepto de sexualidad que habla la ESI. Ahora está esto que decíamos recién con Dami. Otro de los puntos claves de esa educación sexual que recibimos era la charla. La charla, como la charla que recién vimos en Los Simpsons. En general, una vez y listo, como que de eso se trataba todo. Llegabas a la pubertad, capaz que la profe de biología te tiraba una charla, capaz que venían los de Johnson & Johnson, una vez y volvemos a silenciarnos, se vuelve el halo del tabú, y que no te haya quedado ninguna duda porque nadie te la iba a contar. De esa venimos, ¿no? Como crecimos medio a los palazos, hicimos lo que pudimos con tan poca información y con tan poca contención y tan poco diálogo. Entonces, además en esa charla era una intervención cortita del pie con un poco de información, poquita, en donde te explicaban algo de las diferencias fisiológicas, como decíamos antes, en función de la reproducción. Es decir, que te hablaban un poquito del aparato reproductor,
La otra vez en uno de los cursos de ESI una compañera contaba un videíto, ¿no? De un óvulo muy feliz que era fecundado, ¿no? Por un espermatozoide muy feliz, ¿no es cierto? Todo disfrazado, nada de más como concreto y real, bien visible, no. Por eso nos hacía tanta gracia lo de los Simpsons, porque es tan real que duele, ¿no? Como nos pasó. Y el video ese del óvulo y el espermatozoide se terminaban casando. Se terminaban casando, es verdad. Se terminaban casando el óvulo y el convertido de espermatozoide. novia, sí. Y ahí quedaba la charla y bueno, y listo. Después en casa tampoco la podías retomar tanto. Así que por ahí estuvimos con lo que leíamos también en el chat. Por ahí compartimos estas experiencias. Y luego, lo más importante, que también salió cuando estábamos ahí hablando y debatiendo juntos, es esta cuestión de la currícula oculta, que era lo que decíamos respecto a la ideología que igualmente de fondo estaba súper presente y se transmitía igual, y ahí sí todo el tiempo. Porque una cosa era cuando se tenía esa charla, con autorización a las familias, a ver si las dejaban, que participen tal día, tal hora de la charla de Johnson & Johnson en donde iban a tocar tal y tal tema. Pero después, todo el tiempo estábamos siendo educados, educadas y educades en materia de sexualidad. Y así aprendimos la sexualidad como un tabú, así aprendimos que la sexualidad es binaria, que la normal es la heterosexual, así aprendimos que es pecado todo lo que sucede antes del matrimonio, todo lo que no es hetero, ¿no? Así aprendimos un montón de cosas. Con estas miradas y estos contenidos, como dice acá, que están presentes todo el tiempo, en los diseños curriculares, pero también te diría todo el tiempo en la sociedad y en la crianza de manera implícita. Acá elegimos una fotito que es vieja, pero podría ser de ahora. Es una fotito de hace un montón, pero que podría ser la foto de un aula ahora también, de muchas escuelas. De la diferencia en donde se separan los nenes de las nenas, y a su vez los nenes tienen determinado uniforme y las nenas tienen otro uniforme. Y a su vez hay baños diferentes. Yo ayer hablaba con una niña que atiendo, que es no binaria. Y hablábamos un poquito de esto que le pasa en la escuela y prefiere no ir al baño, porque no sabe cuál baño ir. Entonces no va al baño. Y recién ayer me lo pudo contar, ¿no? Como, ok, prefiere aguantarse e ir en la casa, con tal de no tener que pasar por la situación de mierda, de tener que ver si tiene que ir a un baño que es de nena o que es de nena. Y también me hace acordar, que también lo hablábamos el otro día, si no la vieron, véanla ya, porque está buenísima, Sex Education, que es una serie que está ahora en Netflix y que es preciosa, y que en la temporada que salió ahora hace poquito pasa algo de esto, ¿no? Como que la escuela se vuelve un poquito dictatorial, y aparecen los uniformes, y aparecen las filas, y aparecen los baños, y también los personajes no binarios empiezan como a traer este debate y a poner sobre la mesa de una manera muy explícita qué onda, ¿no? ¿Esta educación sexual es para todos? Porque hay un montón que estarían quedando afuera. Ahí Tomás lo traía, ¿no? Spoileé un poco de la tercera temporada, pero es esto que decías, ¿no? Es esa directora que en busca de volver a ordenar la escuela, ella lo que intenta es volver a lo que tiene que ser, a lo natural, ¿no? Como a lo decíamos. natural, total. Y lo natural era eso, como 2 formas de vestimenta, 2 géneros preestablecidos, 2 sexos en realidad en la concepción de ella, y que ese ordenamiento con colores, con etcétera, véanla, iba a permitir que haya un orden donde ella veía desorden, ¿no? Esa también es otra arista para analizar, donde ella veía desorden. En los cursos le damos como un montón de manija a esta idea de lo natural, de lo que se considera verdadero porque es del orden de la naturaleza, y cómo la biología queda siempre en ese lugar, ¿no? Como, bueno, el cuerpo biológico, entonces eso no miente, es lo natural, las cosas deben de ser así, ¿no? Como si fuese ese un ordenador de las personas, la biología.
Así que bueno, sí, súper recomendable. Si no la vean, para chusmear. Un ordenador y un determinante, ¿no? Como si fuese cierto determinismo lo biológico, porque digo, uno no lo podría negar, digo, no hay por qué negar la cuestión biológica, el tema es el determinismo, ¿no? También. Totalmente, como si esa biología determinara tu vida, tu destino y te dejara como congelado en eso. Pero bien, avancemos un poquito más como para ahora sí que chusmeamos y tenemos a mano cuáles eran las principales características de la educación sexual que recibimos, es decir, una concepción de sexualidad ligada a la genitalidad y al biologicismo, de comienzo en la edad adulta, una sexualidad tabú, de la cual no se hablaba y no se abría el diálogo, negada en la infancia y que en general consistía en una única charla, mientras que toda la currícula oculta nos iba educando en un montón de ideologías de fondo que aquí estamos todos tratándonos de desarraigar, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de deconstrucción, es esto, es deconstruir y romper un poco todo eso que esta educación sexual nos inculcó y nos hizo enraizar. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos que nos parecen claves de la ESI? Van a ser dos, por lo menos dos, como para marcar bien la diferencia con lo que veníamos charlando. Uno va a ser el de la sexualidad pensada en términos de integralidad, y el otro va a ser la transversalidad de la ESI. Pensar la sexualidad es romper, es hacer un ejercicio de ruptura que creo que cuesta a veces un montón respecto de esa sexualidad genital asociada al coito, ¿no? Asociada a la penetración, a lo corporal, a lo sexual, a lo sexual pornográfico me refiero, ¿no? Es romper como con toda esa impronta. Porque la sexualidad que propone la ESI es totalmente ampliada. Es una sexualidad que está desarraigada del cuerpo, porque es una sexualidad que no es privada, es una sexualidad que empieza a pensarse en términos colectivos, que va a empezar a tener que ver con todo aquello que nos genere un bienestar en sociedad. Y eso sí va a tener que ver con nuestro cuerpo, obvio, pero también va a tener que ver con nuestro contacto con nosotros, va a tener que ver con nuestra emocionalidad, con nuestra afectividad, con la construcción de los vínculos, con nuestros aspectos también psicológicos, con nuestro lazo con lo social, con la cultura. Todo eso va a estar englobado en el concepto de la nueva definición de la sexualidad en términos integrales. Entonces no va a tener un inicio puntual en nuestra vida, no es que esto va a empezar a pasar en la pubertad. Esto nos va a atravesar desde siempre, desde que nacemos, desde antes incluso, ¿no? Cuando estamos por venir al mundo de la forma en que sea, y ya hay alguien que nos está pensando, y nos está deseando, y nos está imaginando, ¿no? Ya eso empieza a construirnos en materia de sexualidad integral. Y de ahí la necesidad de pensarla como algo no te diría ni necesario, ¿no? Como algo que sucede, que va de suyo a lo largo de toda la vida. Y desde ahí es el planteo de se necesita una educación sexual integral desde el nivel inicial en adelante. Y luego acá podemos agregar en casa, en la crianza, y como decíamos antes, en cualquier otro ámbito, por más que no sea educativo, en tus prácticas laborales, sea cual sea. Nos atraviesa a todos todo el tiempo esto. Justamente por el otro carácter que destacamos de la ESI, que es su carácter transversal, que también viene a romper con la idea que traíamos antes de la charla. Esa única vez en donde se planifica, ¿no?, determinado taller, determinada actividad y ya. Sino que pensar la ESI de manera transversal es pensarla de esta forma, no limitada a un espacio, a un tiempo, espacio, a una materia, a un momento. Más allá de que uno, por supuesto, pueda ir diseñando, como estamos haciendo hoy, un encuentro, ¿no? Y diseñamos un taller de ESI. Pero después es una ESI que cuando nos la apropiamos la transmitimos en el taller, pero después la transmitimos como siempre usamos el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Como se lo robamos un poco al feminismo, que nos ponemos como las gafas violetas
del feminismo, de la ESI, y ya se transforma transversalmente en una manera de mirar el mundo, de mirar a los pibes en general. Entonces atraviesa todo el diseño curricular, sí, y entonces una profe de informática puede transmitir la ESI, no necesariamente una profe de biología. Y a su vez atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, de esta manera en que por ahí podemos pensarla desde lo transversal. Bueno, hasta acá. Eso, quería preguntar hasta acá si había dudas, si se entiende, a qué vamos, sobre todo el concepto de integralidad, ¿no? Nosotros hacemos como mucha énfasis en eso, en empezar a mirar, digo, que la sexualidad comienza desde la infancia, que los hechos y los conceptos que aparentemente se nos inculcaron como biológicos, fisiológicos, naturales, no son así. No sé, en los talleres traemos mucho el tema de, no sé, de la menstruación, ¿no? Digo, de cómo la menstruación sería un hecho aparentemente fisiológico, pero tiene toda una significación social, toda una significación de época, toda una significación con un sesgo de género que socializa las feminidades de cierta manera, el concepto de virginidad, el concepto de masculinidad y feminidad, de masculinidad hegemónica, digo, cómo todas esas cosas interactúan a la hora de construir una sexualidad, ¿no? Una subjetividad además. A eso vamos un poco con esto de integralidad, de esos aspectos sociales, de esos aspectos psicológicos, de esos aspectos que pasan por lejos una cuestión meramente fisiológica o anatómica. ¿Sí? Pero bueno, nos Bien. gustaría escucharles de todas formas. Si alguien tiene algo, yo a veces no llego como a leer el chat, pero si alguien tiene ganas, como hicimos antes, levanta la mano y nos comparte. Y si no, seguimos avanzando como con el próximo puntito de anclaje. Hay algunos comentarios en el chat, no sé si los viste, Natalia. Si querés te los comento, si querés. Dale. Hay varios, hay varios con respecto a la serie de Sex Education. Después que hablan de la currícula oculta que sigue muy vigente. Después, a ver, dame un segundo. Bueno, hablan de, les agradecen por lo que están brindando. Tomás Serra dice, tuve una profe de literatura que respondió más dudas sobre sexualidad que la de biología, que tenía este pensamiento de tener relaciones con el objetivo de reproducción. Después hablan de la educación, en realidad de la escuela como institución, que dice Gisela, dice, por eso si se niegan en la escuela está la transversalidad. Y Me parece un gran punto. Cintia que dice, yo pienso que se niegan en los colegios porque no entienden la diferencia entre educación sexual y ESI. Tomemos esos dos comentarios finales. Gracias, Néstor. De nada. Porque sí, es como también una toma de postura re individual en algún punto, ¿no? A veces en las escuelas, cuando hay cierta resistencia a la ESI, como es también el lugar político desde el cual vamos y hacemos algo en un lugar, ¿no? Entonces, por ahí la escuela, está bien, no te permite como docente dar un taller, pero seguramente que cuando le hables a tu alumno le vas a hablar desde determinado lugar. Cuando le abras la clase, cuando traigas una pregunta, cuando hagas un planteo, va a estar hecho desde tu posicionamiento, ¿no es cierto? Desde tu atravesamiento por la ESI. Transversal, por un lado. Y por el otro, tomo el de Cintia, que me parece que es como clave para que pensemos lo que va a seguir ahora, que es el tema de la mitología que hay en relación a la ESI, porque creemos que totalmente muchos de los mitos y de los prejuicios y del rechazo que sigue generando hoy la implementación de la ley tiene que ver con seguirla asociando a la sexualidad genital. Queda como totalmente asociada a eso. Entonces empiezan como a aparecer todas estas ideas y estos prejuicios que ahora vamos a compartir.
Si la negativa es de los colegios, es otra la lucha, totalmente. Ujú. Totalmente. Los directivos se justifican que no quieren tener problemas con los padres. Bien. Bien. Vamos a Dami. Sí. No, ahí creo que Nadia, si no veía mal, traía que el libro de ESI del colegio está editado, ¿no? Pasa mucho, de hecho, años posteriores a la sanción de la ley, ¿no? Muchos de los colegios, sobre todo ordenados dentro de la línea católica, sacaron un cuadernillo paralelo que se llamaba Educación para el Amor, ¿no? No sé si alguno lo ha pispeado, ¿no? Como con toda esta línea ligada más a lo reproductivo, más ligada a que el lado del placer sería algo más pecaminoso, bueno, lo que ya venimos viendo, ¿no? Bien. Bueno, la idea es que continuemos y que ahora yo creo que vamos a retomar muchas de estas cosas que traen, con la mirada de la ESI sobre las infancias y las adolescencias y los mitos, sobre todo, ¿no? Que es verdad, digo, que tiene mucho de prejuicios, de mitología. De desinformación, como pusimos ahí, Sí. ¿no? De muy poca información. Sí, yo creo que sí, de poca información y de que está bueno esto, me parece que está bueno dar estos debates y siempre decimos traer, digo, por ahí personas que no están de acuerdo, de poder dar esos espacios de diálogo, poder dar esos marcos de diálogo. Uno de los primeros mitos que tocamos, bueno, acá traemos primero una de las pancartas, la de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que para quienes no la conocen, fue, bueno, en el momento donde se empieza a dar la educación sexual integral obligatoria, muchos padres, muchas madres comienzan a decir que eso es del plano privado, que eso sería del plano de la casa, lo cual hoy en día es refutable ampliamente, ¿no? Digo, si uno mira, por empezar, ¿no? Las cifras de lo que son abusos sexuales infantiles, yo ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, pero digo, en un porcentaje sumamente alto, pero sumamente alto, los abusos sexuales en la infancia se dan de manera intrafamiliar, ¿no? Con lo cual, digo, ya estaríamos en una contradicción gigante pensando que la educación sexual podría quedar relegada únicamente al marco de la familia, como el marco privado. Y lo cual también, digo, objetaliza a las niñeces, ahora lo vamos a ver con las leyes, ¿no? Pero digo, entiende que las niñeces son como propiedad privada de la familia, como que no hay por sobre la familia alguien que pueda transmitir o que pueda regular algo de la crianza, ¿no? Lo cual es todo un problema, concebir a un niño, una niña como un objeto. Y otro de los Perdón, prejuicios... Dami, una sola cosita que se me viene con esto que decís, que me parece por ahí importante como mencionarlo, queda en el aire, pero me gustaría por ahí como ponerle palabras, porque esto que decía Dami del porcentaje, que el porcentaje es enorme, el porcentaje es de un 90% de los casos de abuso sexual se den en el seno intrafamiliar, en el caso de menores. Pero en los casos de violencia de género para con las mujeres, es el mismo porcentaje. Si se chusmean las estadísticas de femicidios o de transfemicidios, van a ver que la mayoría es en el seno de la pareja, en el seno de la familia, ¿no? Entonces, me parece que lo que queda sobrevolando y que me gustaría ponerle palabra es que va de la mano con el sistema patriarcal en el que estamos. La definición más, como más concreta de patriarcado se centra en la consolidación de la familia tradicional con el varón cis a la cabeza. Varón cis, cuando digo varón cis es varón cisgénero, ¿verdad? Un varón que tiene una identidad de género masculina y que ha nacido con pene, lo mismo que cuando decimos mujeres cis, una identidad de género femenina porque ha nacido con vulva vagina. En el patriarcado, que enmarca de una manera totalmente poderosa a la familia tradicional, el jefe patriarca es el varón cis, y por ende va a ser el dueño del patrimonio. Que se considera patrimonio la mujer, bueno, las propiedades, ¿no? La mujer, la esposa,
y los hijos. Con lo cual, esta idea que sigue hasta hoy de la familia como aquello que es privado y de lo cual no te metas con mis hijos porque es de mi propiedad, se enlaza con el sistema patriarcal en el que estamos metidos. Bien, eso. Bien, y uno de los mitos con el que empezamos es justamente de que la escuela necesitaría autorización, ¿no? de los padres, de las madres, para poder transmitir la educación sexual integral. Digo, lo cual es un mito, ¿sí? Porque digo, estamos hablando de una ley nacional, con lo cual no hay necesidad de una autorización, y además estamos hablando, como venimos diciendo, de garantizar un derecho acerca de esas infancias, ¿no? Garantizarles el derecho al acceso a la educación sexual integral. Lo que creemos, igualmente, digo, que en este punto, digo, es muy importante traer a los padres, a las madres, a los adultos a la escuela, ¿no? Digo, traerlos a estos espacios de debate, porque, digo, en muchos casos también son, de alguna manera, no sé llamarlo víctimas, pero sí, digo, están dentro de este modo de socialización, sí, sistema, modo de socialización en el que hemos crecido, ¿no? Y del que es muy difícil desarraigarse. Entonces, muchas veces por ahí queda en una cuestión muy especular de empezar a discutir como una postura con otra, y a veces se vuelve muy interesante. Me ha pasado mucho en el trabajo en escuelas, hasta el día de hoy yo trabajo en escuelas, digo que cuando se traen los padres, se traen las madres a poder hablar, a poder intercambiar, a poder pensar en conjunto, lo que sale es interesantísimo, ¿no? Y estas posturas se flexibilizan mucho porque se rompen estos mitos que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, el de la educación sexual de mis hijos, nos ocupamos en casa, ¿no? Que lo veníamos hablando como el plano privado. Este otro también es interesante, promueve el inicio temprano de las relaciones sexuales, ¿no? Es interesante que parecería que uno hablando, ¿no? Acerca del cuerpo, acerca de la sexualidad, incitaría a alguien a que tenga relaciones sexuales, ¿no? O podría manejar cuál es el momento donde comienzan, digo, lo cual es imposible, digo, no hay ningún asidero desde la educación, desde la ciencia, desde ninguna disciplina de que esto suceda así, y porque además, como decíamos, digo, la sexualidad está desde la infancia, la exploración de las niñeces acerca de los cuerpos está desde la infancia. Digo, en todo caso, lo que promueve es que en el momento que se dé ese inicio de las relaciones sexuales, digo, que varía por un montón de cuestiones, digo, varía según zonas, varía según género, varía según también por una cuestión de clases sociales, digo, varía por un montón de cuestiones el momento de inicio de las relaciones sexuales, de las relaciones genitales, digamos. Digo, que ese momento sea un momento vivido con placer, sea un momento vivido con cuidado, sea un momento vivido con consentimiento, lo cual es una palabra que está bastante hecha a un costado, con lo cual nada tiene que ver con eso. Por otro lado, se escucha también esto de... Y también sí. al revés, ¿no? Perdón, David, pensándolo al revés. ¿Acaso en nuestras épocas, ¿no? En donde eso no se hablaba porque era un tabú, que no había en todo caso ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? Como que aquello de lo que no se habla no sucede, hacemos como lo negamos, hay como una vista gorda, ¿no? También hay. Como esto le pasa a los pibes, es una elección si lo tomás y haces algo con esto. ¿O no? Es que creo que las consecuencias del silencio ya las conocemos, ¿no? Como esto, la falta, como decía, la falta de consentimiento, la falta de esto, de encontrar placer tanto en el encuentro con el otro como en el propio cuerpo, la falta de esto, de poder cuidarse no solo en términos de ITS, sino en términos de esto, de encontrarse afectivamente con otros, y que eso no sean situaciones traumáticas, ¿no? Que es por ahí lo que generalmente se escucha en quienes fuimos socializados bajo el silencio, ¿no? Bajo el, bueno, no hablemos, que si no hablamos no va a pasar, ¿no? Right. Bueno, por otro lado está esto, les enseñan a masturbarse, ¿no? Como la idea de masturbación desde momentos muy tempranos, y acá me parece que está bueno, digo, señalar que
digo, la masturbación en la infancia se da desde edades muy tempranas. Digo, un niño de 1 año y medio, 2 años, ya comienza, ¿no?, a explorar las partes de su cuerpo. Y ahí está bueno también hacer la distinción de que, desde el lado de la psicología, ¿no?, esto lo digo como psicólogo, la exploración del cuerpo no es lo mismo que la masturbación que se da, que comienza hacia los 8, 9, 10 años, donde hay un anclaje en una fantasía, ¿no? Digo, se enseña, o se permite en realidad en una primera infancia a explorar el cuerpo, y con esa exploración del cuerpo se empiezan a dar las nociones de intimidad, ¿no? Se empieza a enseñar, digo, que eso está permitido y que está bien explorar el propio cuerpo, pero ¿en qué contexto?, ¿no? Digo, y dar una noción acerca de intimidad, acerca de privacidad y acerca de cuidado del propio cuerpo, es lo que permite, como ustedes bien venían diciendo, empezar a darle herramientas desde la primerísima infancia para evitar los abusos sexuales infantiles, ¿no? Digo, que un niño, que una niña sepa nombrar las partes íntimas, sepa que esas partes son íntimas y que ese acto de explorar el cuerpo se realiza en ciertos ámbitos y Que no no es la bajo la escuela. mirada, que no es la Que no escuela, es la escuela. y que no es bajo la mirada de los adultos, Claro. enseña a tener límites que, vuelvo a lo anterior, digo, que no nos han enseñado, digo, que se ha de alguna manera relegado al silencio y a la idea de no lo hagas, no te toques, bueno, o los extremos de te van a crecer pelos en la mano, ¿no? Seguramente muchos lo habrán escuchado, donde esto, no había nociones de intimidad, no había nociones de exploración del propio cuerpo, ni siquiera de nombrar esas partes, ¿no? Entonces eran partes que quedaban en el silencio, quedaban innombrables, quedaban del lado de la culpa, y le quitaban una herramienta muy potente a las infancias, digo, para cuidarse y para tener en claro desde los primeros tiempos lo que es privado y lo que se puede compartir, ¿no? Y cuánto el adulto puede... Hay un micrófono que me parece que está abierto y se está escuchando sí, un montón. A mí por ahí lo que me gustaría que quede claro con este ítem de les enseñar a masturbarse es la asociación con la sexualidad genital, ¿no? Como decíamos antes. Que alguien presuponga que la educación sexual integral va a tener que ver con enseñar masturbación, es que te estás escuchando la palabra sexual como a un volumen muy alto y pensándola desde lo genital, ¿no? Además de que es una aberración que se piense algo así. Pero como decíamos antes, creo que cada uno de estos mitos va de la mano con esta definición de la sexualidad y que nada de todo esto es lo que viene a proponer la ESI. Fíjate cómo Damián les traía esta cuestión de, bueno, no, pará. En todo caso, la ESI te va a permitir incorporar las nociones de la privacidad, de la intimidad, de lo público, de lo que sí, de lo que no, cuándo, dónde, qué te pasa con tu cuerpo, ¿no? Que conocelo. Bien. tal cual. Y toco este último, que es el del cambio en la orientación sexual, que también se escucha mucho, ¿no? También teniendo una concepción de que la orientación sexual sería una elección consciente y de alguna manera como maleable por los adultos, ¿no? Como que uno podría decir, bueno, vos sos esto y esa es la única, esa sería una determinación del adulto hacia algún niño o alguna niña, digo, lo cual no es así, lo cual se ha visto, ¿no? Que la orientación sexual es un proceso sumamente complejo y que ahí también en cuestiones subjetivas, ¿no? No conscientes, pero sí subjetivas, hay una elección, ¿no?, por parte de las infancias que es necesario escuchar, ¿sí? Pero bueno, Igual es esta me para una encanta. larga charla. Pero me encanta esto porque es bien homofóbica, ¿viste? Cuando tenés a los políticos, no a la ideología de género en la ESI, es una impronta homofóbica súper fuerte, ¿no es cierto? Pensar que de nuevo, la orientación sexual normal, natural que va es la hetero. Entonces, guarda a ver si con la ESI alguien se entera de que existen otros tipos de forma de vincularse. Así que esta está buena porque a su vez te tira ahí como el dato de la homofobia que está subyacente, ¿no? Hace un tiempito teníamos una capacitación con la red de Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, del libro de Yo Nena, Yo Princesa, y ella decía algo así, ¿no? Como que ella siente que se va a quedar tranquila el día que algún adulte
diga yo tengo ganas, así como uno dice quiero que sea varón, quiero que sea mujer, bueno, que tener un niñe trans, ¿no? Como que eso no sea visto como una patología, como algo no deseado. Bien. Bueno, seguimos un poquito más. Sí, por ahí solamente estos últimos dos que quedan, el de lesión en la cabeza y el espervieten, que bueno, es un poquito lo que estuvimos charlando, y que son muy chiquitas para hablar de estos temas también, que va asociada a la idea de sexualidad que inicia en la pubertad, cuando ya dijimos que esto nos atraviesa desde que nacemos, no hay edad para que uno pueda estar en diálogo permanente sobre estas cuestiones. Ujú, ujú. Bien. Y seguimos un poco más y pensémoslo también desde el lado de niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Digo, porque la llegada de la Ley de Educación Sexual Integral, digo, también viene acompañado con una concepción diferente, como les venía diciendo, acerca de la infancia. Yo sigo mientras tanto. Sí, Está bien, dale. está bien. Yo sigo así avanzamos. Y digo esto porque esto se da de la mano con un cambio también en el Código Civil, por lo menos en la Argentina, del abandono de la concepción tutelar de la infancia, ¿no? Es decir, se deja de lado la concepción de patria potestad, donde el niño o la niña sería justamente propiedad y propiedad privada del adulto, y se pasa a la idea de una infancia, ¿no? Donde se intenta buscar el interés superior del niño y a la vez su autonomía progresiva. Es decir, que de esa manera la infancia deja de ser como sinónimo de incompletud, ¿no? O sea, deja de ser la etapa donde no saben, es una transición, ¿no? Y pasan a tener derechos y pasan a tener poder de decisión. Y además, acá es el Estado quien entra como garante del cumplimiento de esos derechos. O sea, en este pasaje de dejar de ser propiedad privada de una familia, y como bien decía Nati, esa familia en realidad era propiedad privada del varón de la familia, pasa a ser el Estado quien garantiza el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Y pasa a ser el infante también quien empieza a tener, con este concepto de interés superior, voz y voto en eso que está sucediendo, ¿no? En eso que le está pasando. Esto se ve por ahí más claro, sobre todo en los procesos judiciales, ¿no? Donde antes era, bueno, a ver qué dice el padre, la madre, el adulto responsable, y hoy en día el menor es escuchado desde su primerísima infancia acerca de lo que le sucede, acerca de lo que le pasa y acerca de lo que necesita en ese proceso, ¿no? Con lo cual esto nos da a las claras el pasaje de el niño como sujeto totalmente objetalizado a un sujeto activo, ¿no? Un sujeto de derechos, justamente. Y obviamente a la idea de que hay una sexualidad desde la infancia y hay un reconocimiento de la sexualidad desde la infancia, ¿no? No es solamente en el momento de la pubertad, como decíamos antes. Y esto sobre todo, ¿no? Nosotros siempre lo destacamos por ahí en los cursos y hay una clase específica de eso, se ve muy a las claras en las infancias y las adolescencias con discapacidad, diversidad funcional, ¿no? Digo, cómo son hasta de adultos, ¿no? Angelizados, negados en su sexualidad, visto como personas que no sienten, que de eso no hablan, que de eso no se interesan, ¿no? Cuando no es así en absoluto. Digo, en todo caso, esa es la mirada adultocéntrica, ¿no? Y la mirada en la que fuimos socializados, ¿no? Como esas personas como angelitos que si hablan de la sexualidad pasarían al lado diabólico, ¿no? Porque por algo esto de ángeles no, es una palabra como bastante fuerte cuando uno piensa en ángeles, ¿no? Bien, hasta acá la cuestión de derechos, dudas, preguntas, comentarios. Ahí vi algo en el chat que ponían. Bueno, si querés te voy leyendo algunos mensajitos que fueron dejando en el chat. A ver, dame un segundo. Agos Rubio dice, todo comienza en la niñez. Las niñas necesitan el ESI para también poder expresar, decir aquello que les pasa en su entorno y así también no seguir reproduciéndolo.
Después Romina dice, los dichos de la filmina están cargados de tanto desconocimiento de parte de padres y madres. Natalia Sosa dice, totalmente, Agus, Rubio, un motivo que trae consecuencias psicológicas y cognitivas. Enseñar la empatía por el otro, enseñar responsabilidad con las relaciones. Después, Nadia Fernández dice, yo quiero que sea trans también es encasillar a nuestros hijos. Creo que con decir yo quiero que sea feliz le damos la opción a elegir, sin tener la mirada. Sin tener, dame un segundito, que quiero agrandar un La poquito mirada la del pantalla. adulto, me parece, ¿no? Del adulto, los hijos son nuestros, los hijos no son nuestros, son de la vida. A partir de ahí sabemos cuál es el proceso. Es acompañarlo, no indicarle su sexualidad. Cuando los padres tengan claro eso, vamos a empezar a criar hijos felices. Después Silvia dice, los pibes, las pibas, la tienen reclara. Somos los adultos los que tenemos que reeducarnos en cuestiones de sexualidad, género y demás. Lo digo por experiencia propia. Y después ya está. Eran todos los mensajitos, que fueron dejando en el chat. Bárbaro, Bien. bárbaro. Buenísimo. Sí, yo coincido con lo que decía Nadia, creo que Gabriela también lo dice, bueno, por todo el tránsito que le ha tocado a ella, No, y en por todo lo lo que fue disruptivo la de la frase, ¿no? Por lo tal cual. disruptivo que suena la frase. Como no es algo, creo que también de donde lo decía Damián, son identidades que siempre han quedado en un lugar de rechazo. Entonces que venga una mamá de una niña trans a decir, ojalá alguien deseara una niña trans, es como de una potencia re grande. Pero me encantó el comentario, sí, me encantó. No son nuestros, ¿no? Son de la vida. Ojalá podamos acompañarles en sus elecciones de la manera más libre posible. Bueno, nos queda un rato cortito, así que si les parece, vamos como con lo que sería ya el final del encuentro. Discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta que me llegó por WhatsApp, que es una de las chicas que se ve que no puede escribir en el chat? Me dice, Obvio. ¿cómo hacer para incluir la ESI en los familiares que no le aplican a sus hijos? Perdón, Josefina, a ver. ¿Querés hacer una consulta? Ay, no, perdón, estoy en la calle en este momento y se me activó el micrófono. Está bien, yo te lo Disculpa. desactivo. Está bien. Ahí está. Bueno, esa era la pregunta. A ver si dice, ¿cómo hacer para incluir la ESI en los familiares que no le aplican a sus hijos? Bien. Bueno, es una re linda pregunta, ¿no? Con esto que decías vos, Dami, antes, de la importancia de incluir a las familias en los espacios de ESI, de ir encontrando la manera de incorporarlos, ¿no? De involucrarlos, de abrir la ESI a la comunidad, que es un poco lo que nos gusta a nosotros y la propuesta que venimos a traerles, una ESI que se pueda abrir a la comunidad. Tal vez en el marco de algún taller, ¿no? Alguna reunión de mapadres en donde algo de esto se empiece a deslizar, cómo empezar a convocarles sin que sea tampoco una cuestión punitiva o una cuestión individualista, ¿no? De esta familia que no incorpora la ESI o tal familia, cómo empezar a abrirla, como decíamos, a la comunidad y con qué formato cada escuela o cada espacio también lo vea viable. No sé, Dami, vos que por ahí te quieres aportar también algo. Sí, a mí siempre lo más importante me parece eso, como intentar, en la medida de lo posible, como no caer en esa mirada punitivista, ¿no? Vos estás haciendo mal y vos no estás incluyendo y las cosas no son así. Digo, me parece por la experiencia de todos estos años de trabajo, digo que el replanteo, como venimos diciendo, acerca de la propia sexualidad, acerca de las maneras en que fuimos educados en la sexualidad, a veces conlleva muchísima angustia de pensar, todo lo que se transitó,
todo lo que fue reprimido, digo, todo lo que, a los vínculos a los que en muchos casos nos han llevado de esa forma de concebir la sexualidad. Digo, entonces es todo un proceso poder desarmar eso. Y a veces que venga alguien desde afuera y me diga, esto no es así, y lo tenés que concebir de esta otra manera, es muy fuerte. Entonces, digo, por ahí está buenísimo eso, poder abrir marcos de diálogo, poder abrir marcos desde materiales audiovisuales, de encuentros, desde experiencias, desde leer cosas en conjunto, y escuchar la mirada del otro, así yo no esté de acuerdo, ¿no? Pero digo, entendiendo de que no es fácil, digo, toda la movilización que conlleva el poder cambiar algo en relación a, bueno, a cómo me paro en lo que es esta perspectiva de la sexualidad, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Después sí, digo, por ahí en los talleres nosotros hablamos de esto, de recursos, de maneras de trabajar, de materiales para trabajar, pero no me da el encuentro para extenderme tanto. Y como decimos siempre también, ¿no? Que jamás se trata de a ver quién está más deconstruido o que esto es una carrera para ver quién se desconstruye más y mejor, ¿no? Como Claro. es todo el tiempo, para nosotros y para los más padres también. Entonces, creo que también nos puede como generar un marco de empatía, entender que ellos también están socializados en esta, ellos también tienen que hacer todo un laburo de desarraigar, de cuestionar su propia educación, su propia sexualidad, sus propias formas de vincularse. Entonces, abrir la ESI a la comunidad, al encuentro, al diálogo, al compartir materiales, me parece que puede llegar a ser siempre una buena opción. Y bueno, una ESI desde este lado, ¿no? Ahora nos gustaría por ahí ir nombrando cómo la ESI se relaciona con la perspectiva de géneros, con la perspectiva de derechos y con la perspectiva de diversidad, porque tiene 5 ejes que la atraviesan y que se van ocupando como de ir abarcando estas cuestiones, ¿no? Los ejes de la ESI son 5, los nombramos, son estos: reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también nuestros derechos de una manera amplia, y el cuidado del cuerpo y de la salud. Solo nombrar, me parece que vuelve el camión, ¿eh? Parece que vuelve el camión de los muebles. Solamente nombrar, como pusimos algunas breves cositas respecto, muy sintético, más o menos qué abarca cada uno de los ejes. Mucho más, que sí, no nos da el marco del encuentro, pero aunque sea como para tenerlo visualizado, ¿qué implica hoy? Bueno. Pero se te escucha bien, ¿Se me aunque está ahí escucha? en el fondo. Sí. Sí. Sí, Bien. dale tranquila, que se escucha bien, ¿eh? No te hagas problema, que es parte de la virtualidad. Para ahí lo escucho yo acá, como dentro de la pieza. Reconocer la perspectiva de género. Bien, va a tener mucho que ver con un poquito lo que hicimos también acá, ¿no? Que es poder visibilizar, poder registrar y poder cuestionar el sistema en el que estamos metidos. Un sistema que nos atraviesa a todos por igual y que va a tener que ver con este sistema patriarcal, un sistema capitalista, ¿no? Como podemos ir agregándole muchas palabras. Patriarcal en primera instancia, pero también capitalista, cissexual, heteronormado, capacitista, racializado, ¿no? Como todo ese sistema es en el que estamos metidos. Y desde el reconocimiento de la perspectiva de género, empezarlo a ver, empezarlo a registrar y a cuestionar, me parece que es uno de los puntos claves de la ESI, así como también ver las consecuencias que tiene el estar en este sistema, ¿no? Las desigualdades que perpetúa, las violencias que genera, quiénes son aquellos que oprimen, quiénes quedan en el lugar de los violentados, poder también trabajar, identificar cuáles son los estereotipos de género y los roles de género, y entonces poder empezar a plantear la importancia de una crianza y de una educación que pueda empezar a transmitir algo que esté por fuera de los estereotipos que nos baja línea este sistema. A los fines de, como venimos diciendo desde el principio, que sea una ESI para todos, ¿no? Que realmente podamos empezar a garantizar algo de la equidad de género y de la equidad en materia de lo que venimos diciendo, ¿no? Equidad hacia todo lo que también se considera diversidad. Y ahí nos vamos al otro eje, que es el del respeto por la diversidad.
Voy a empezar por el último puntito que está acá, que justamente para plantearnos y o mejor dicho, para ver desde dónde nos paramos para hablar de diversidad, creo que lo principal es empezar a despatologizar esta palabra. Viste que cuando decimos la diversidad, los diversos, es como pararnos en un lugar complicado, ¿no? Los diversos siempre son los otros, siempre están afuera, y yo soy muy normalita, y desde acá digo que ellos son los diversos. Entonces, me parece que la ESI lo primero que nos trae es, bueno, sacudamos un poco esta palabra porque todos somos diversos. La diversidad está en todos, de muchísimas formas, ¿no? Nos atraviesa la diversidad siempre. Y también poder ubicar que todo lo que históricamente acá se consideró como la diversidad es todo aquello que el sistema que veíamos en el eje anterior dejó por fuera. Todo lo que no es natural, todo lo que no es normal, todo lo que quedó siempre rechazado, patologizado, arrojado como a los bordes. Por eso ahí ponemos, bueno, la diversidad sexual, la diversidad identitaria, la diversidad funcional o discapacidad, la diversidad corporal, la diversidad racial, de clases sociales, los lugares que han quedado siempre en el lugar que decíamos antes de la violencia, del rechazo. Entonces, rescatar esa diversidad, sí. No, que iba a acotar esto. Al principio hablábamos, de hecho, de esto del paquete de derechos que viene a sostener un poco la ESI, ¿no? Y en este punto de la diversidad, por ejemplo, la ley de identidad de género de nuestro país, siempre decimos que es una ley muy vanguardista, en el punto que es, no sé si el único o uno de los pocos países donde para vos adquirir tu identidad de género no tenés que pasar por la patologización, ¿no? Digo, en otro país, cuando vos pedís el cambio de género en DNI, primero tenés que ir a un psiquiatra que te diga que tenés un trastorno psiquiátrico que está encasillado dentro de los manuales de trastornos psiquiátricos, y ahí podés solicitar el cambio de identidad de género. Esto no sucede acá, ¿no? Esto no hay que pasar por esa patologización. Digo, para que se entienda a qué nos referimos a patologizar lo diverso, ¿no? Digo, qué arraigado que tenemos de que eso diferente, eso otro, puede caer dentro de la categoría de patología. Pero digámoslo como más claro todavía. Es una sociedad que la homosexualidad la considera una normalidad. Que a una persona travesti la considera una normalidad. Una persona trans estaba hasta hace muy poquito en un manual psiquiátrico. Muchos psicólogos hoy en día lo siguen pensando como un delirio, ¿no? Como una cosa muy patológica. O esto que decía antes Dami de la discapacidad, digámoslo. Ay, no, son angelitos. ¿Qué es eso si no es anularlos, ¿no? Patologizarlos, no respetarlos como sujetos? A eso hacemos hincapié cuando decimos, bueno, la ESI viene acá a tomar la posta para poder levantar el lugar en el que siempre han quedado caídas las diversidades, que bueno, insisto, creo que el primer paso es ubicar que la diversidad nos atraviesa primero, ¿no? Que acá no se trata ni del más normal, ni del más deconstruido, ni nada. Y después, en virtud de lo que tiene que ver con la diversidad sexual, bueno, poder empezar a marcar diferencias como esto. ¿Cuál es la complejidad de la construcción identitaria? ¿Cuál es la complejidad de la elección de la orientación sexual? Poder diferenciar sexo y género, poder romper con el binarismo de género, que es lo que estábamos planteando antes, ¿verdad? Luego, otro de los ejes de la ESI será el de poder valorar la afectividad, y creo que este es un eje que nos puede traer como muy a las claras esto que hablábamos de pensar la sexualidad integral en términos colectivos, y poder registrar cómo nos atraviesa desde un lugar individual y privado, pero que va haciendo lazo hacia lo colectivo. Una sexualidad pensada en relación a los otros, pensada en relación a nuestros vínculos, a nuestras emociones, a cómo nos sentimos, a qué nos está pasando, a cómo eso lo podemos transmitir hacia los demás. Y a su vez también a nosotros como adultos, ¿no? ¿Qué nos pasa con la transmisión? ¿Qué nos pasa a quienes estamos lo que salía antes, ¿no? Bueno, ¿y cómo hago para transmitir eso a los padres? ¿Cómo hago para transmitir eso en una escuela en donde no me dan bola, ¿no? Creo que el trabajo desde este eje es súper amplio, desde el lado de poder ubicar la importancia de lo colectivo, de lo que nos pasa. Luego tenemos el eje del ejercicio de nuestros derechos, en donde
una de las cuestiones que nos parece clave es esto que va a tener que ver con el recibir información, que tanto las niñeces como las adolescencias puedan recibir información actualizada, científicamente validada, que haya ahí un empuje, una contención a lo que decían antes que salió hoy en el chat, a vivir en libertad. Vivir en libertad implica contar con información, contar con diálogo, contar con escucha que te permita esa libertad de elección en materia sexual y también en otras, ¿no? La construcción de la intimidad y privacidad, como les decía antes Dami, tener un conocimiento respecto de nuestros derechos a nuestras distintas edades, ya sean estos, ¿no? El acceso a la ILE, a la IBE, a la atención médica, a la anticoncepción y demás. Y por último, el eje del cuidado del cuerpo y la salud, que va a tener que ver con el fomentar desde la temprana infancia prácticas de conocimiento y de cuidado del cuerpo propio, del cuerpo de los demás, el registrar cuáles son los contactos inadecuados, el laburo sobre la prevención de abusos sexuales de la infancia y de la adolescencia, el trabajo sobre la manera de vincularnos con los demás, el consentimiento, de nuevo, la forma de cuidarnos en nuestros vínculos, de cuidar al otro en esos vínculos, y también siempre amparado en esto, en poder contar con información y con un acceso a la salud claro, ¿no? Así que bueno, este es como un pantallazo súper rápido, como les decía, para que tengamos al menos visualizado cuáles son los principales ejes de la ESI. Y ahora sí, Dami, para terminar, esta parte que nos gusta mucho, que es para pensar un poco cómo implementar la ESI en nuestros distintos ámbitos, con algunos dibujitos. Bien. Bueno, que son, digo, muchas de las cosas que ya fuimos hablando, ¿no? Como esto que hablamos de la transversalidad, ¿no? De cómo cuando uno piensa el abordar la ESI, ¿no? Es el abordarlo en esta transversalidad, digo, en pensarlo en que en cada pequeña práctica, en cada pequeño contenido que yo elijo, en cada manera en que me dirijo, en el caso de la escuela, a las niñas, hay algo de la concepción de la sexualidad que se pone en juego, ¿no? Que no es la semana de la ESI, ¿no? Sino que en la vestimenta, en la concepción de feminidad y masculinidad, en el escuchar, ¿no? De la manera en que cada niña quiere vivir su identidad, su expresión de género. Bueno, uno también ahí sostiene, ¿no? Algo de la educación sexual integral, ¿no? Con lo cual no hay que hacer un gran proyecto o una gran planificación, sino que cambiando esa mirada creo que la transversalidad entra en los marcos educativos y de crianza, ¿no? También lo vemos, bueno, hablando de crianza. ¿no? Pensaba esto, el lunes todo es así. El lunes todo es así en nuestros trabajos, explicando esto. Ahí voy con el otro. En el tema de crianza, ¿no? Digo, bueno, antes veíamos que uno podría, como uno de los mitos era esto de, bueno, se elige el género, ¿no? Como le van a cambiar la orientación sexual o le van a cambiar la identidad de género. Digo, como justamente la idea de una crianza desde la ESI, digo, es permitir que cada niño o cada niña habite su identidad en la manera en que se va construyendo. Digo, explorando libremente los juguetes, los juegos, la ropa, los colores, y en todo caso apoyando esa identificación que se fue construyendo y que se ve por ahí muy bien quienes leyeron, bueno, la vuelvo a traer a Gabriela Mancilla y a Luana, quienes leyeron Yo Nena, Yo Princesa, en esto de lo importante que es para un niño o para una niña en la construcción de su subjetividad, que se acompañe cómo se va armando esa identidad y que se deje jugar, que se deje explorar, que se deje sentir desde la más temprana infancia cada una de las cosas, cada una de estas cosas que mencionamos. Bueno, y por último, en el plano profesional, ¿sí? Y esto por ahí nos toca a nosotros muy de cerca porque también transitamos la facultad de psicología con un gran sesgo, ¿no? Donde la perspectiva de género y diversidad no se tocaba en absoluto, y se hablaba justamente de esto, del padre como quien regulaba la familia, ¿no? Digo, quien ponía orden y que ese orden venía a generar cierta normalidad y cierta estructura psíquica estable, ¿no?
en la envidia del pene, ¿no? De la que hablaba Freud, ¿no? Como la feminidad siempre con la envidia del pene, ¿no? Que hoy uno la podría pensar en realidad no es la envidia del pene, sino la lucha por la equidad a nivel de las oportunidades de acceso a nivel social. Y de la maternidad, por otro lado, ¿no? Como el destino normal de la mujer, ¿no? Se hablaba mucho, yo me acuerdo de mis años de facultad, donde uno leía Freud, sin el cuestionamiento que hay en algunos espacios, por suerte ahora, y bueno, la clínica, el tratamiento con una persona, con una mujer, ¿no? Era llevada a que sea madre. O sea, si llegaba a ser madre, si llegaba a constituir ese deseo de hijo, entonces había cierto lugar de llegada y cierto lugar de salud mental, digamos. Hoy en día parece un horror, pero se sigue sosteniendo. Bueno, y me parece que del otro lado, por ahí estamos quienes nos ubicamos intentando mostrar, ¿no? Digo, cómo la perspectiva de género y esta mirada incide también en los ámbitos profesionales, y creo que no solo con psicólogos, con psicólogas, sino también en el ámbito médico, ¿no? Digo, qué importante es pensar la importancia de la perspectiva de género, de cómo se escucha por ahí, no sé, a las mujeres en las consultas, de cómo habilitar, ¿no? Un espacio donde las personas se puedan abrir, de la importancia también cuando llega un niño, una niña, una consulta y que se lo escuche. Digo, un montón de cosas se me vienen a la cabeza, pero digo, donde es muy importante tener en cuenta esta perspectiva de género. Bueno, es eso, ¿no? Yo creo que aplica, esta plaquita última aplica a cualquier ámbito laboral. Nosotros elegimos el que nos interpela, que es la psicología que venimos militando, pero creo que podría hacerse este contrapunto con cualquier práctica laboral en donde podamos empezar a cuestionar lo que dice acá, cómo el sistema tradicional termina siendo funcional a todo lo que se supone que es normal y esperable, y lo cis heteronormado, y lo capacitista, y todo lo que decíamos antes, y esta otra perspectiva en donde poder empezar a cuestionar eso, ¿no? En donde pararse desde la perspectiva de género y diversidad en cualquier ámbito de laburo. Me parece que está bueno y que nos da ahí como la ESI un sostén. Tal cual, tal cual. Bien. Bueno, hasta aquí por hoy, ¿no? Hasta aquí llegamos. Bueno, no sé si tienen eso, comentarios, dudas. La verdad, espectacular, la exposición clarísima, súper rico en información, digo, abre un montón de disparadores que la verdad que vamos a necesitar una segunda parte, sin dudas. Pero nada, la verdad es que, de hecho, lo que se movió el chat y esto que decía Néstor, que hasta incluso le llegaran preguntas a él, habla de nada, de la mirada atenta que tuvimos todos. La verdad que en serio, gracias de corazón, buenísimo, súper interesante. No sé si habrá alguna pregunta más, Nes, por ahí. Veo todos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, Flor, Néstor. Nos encantó el espacio, estuvo hermoso el encuentro y gracias a todos que se quedaron acá compartiendo y sumándose a la propuesta. Estoy Gracias viendo a ustedes. si hay alguna consulta, si sí. no... Creo que Lolo decía que aparece como Lolo, como una crítica constructiva, pero no lo escribió. Si la quiere, ahí la veo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lina, Lolo es mi hijo. No sé cómo sacarlo, así que no me preocupé mucho. Yo soy médica ginecóloga y obstetra. Ante todo quiero aclarar que no es mi intención herir susceptibilidades ni generar malestar, porque es una crítica. Siempre uno cuando ve una charla suele como enumerar lo positivo y es súper válido, y el agradecimiento a quienes participaron y organizaron más que nada esto. Pero mi crítica es, me quedaba pensando a medida que iba viendo el Power y que se abría la charla y los comentarios, y yo trabajo en 2 hospitales, trabajo con residentes que están en formación, con chicas que tenemos 10 años de diferencia, no es mucha diferencia, y su pensamiento a mí me nutre un montón porque ponemos estas charlas constantemente
es diaria este tipo de charlas y poder escuchar las visiones diferentes que tienen. Pero algo que siempre planteo con ellas es esto de constantemente estar marcando el pasado. Empezaron la charla diciendo que la ley salió en el 2006, estamos en el 2021. Creo que tenemos que evolucionar nosotros, porque si nosotros seguimos hablando de la mentalidad o de lo que a nosotros nos enseñaron, con mucho respeto lo comento, y vi acerca de las charlas de la toallita, vos Natalia creo que comentaste lo de Johnson & Johnson, y estar hablando, yo tengo 40 años, de lo que me pasó hace 30 años atrás, me parece que nosotros mismos nos estamos llevando y trayendo esos conceptos que tenemos súper arraigados nosotros. Entonces, ponerse a discutir con alguien que es sumamente cerrado y que te lleva, por ejemplo, a una criatura que se masturbe porque tiene ESI en el colegio, es tratar de convencer a un perro. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con el crecimiento personal e individual, que por más que uno haga mella, solamente el tiempo nos va a permitir evolucionar. Esta charla, y acá va mi principal crítica, creo que lo más importante que fue el tercio final de la clase fue dado demasiado rápido. Yo quería saber de ESI, quería profundizar, no quería saber todo lo que era de antes, porque eso ya lo conozco y me quiero salir de eso, no quiero profundizar en eso, en conceptos arraigados, patriarcales. O sea, yo quiero que me hablen de ESI, quiero transmitirle a mis hijos ESI, quiero aprender. En el consultorio veo todos los días chiquitas de 14, 13, yo no hago infanto juvenil, pero llegan a la consulta y trato de manejar, y necesito herramientas para eso, no hablar de los conceptos que traigo por mi infancia. A eso es a lo discúlpame, igual a mí lo que me parece, y disiento con vos, pero porque, digo, vos sos una profesional, estás formada, y me parece que no todos tenemos las mismas herramientas y el mismo bagaje como para plantearnos de la misma manera. Y si no conocemos la historia, y esto no es solo en la ESI, me parece que es en la vida en general, si uno no conoce la historia, lo que viene de atrás, del por qué hoy estamos hablando de esto como una cuestión fundamental, me parece que no se va a entender nunca la importancia real, porque digo, yo tengo prácticamente la misma edad que vos, no soy ginecóloga, soy licenciada en Relaciones Laborales y demás, pero tengo un hijo de 8 años y a mí me encanta y me parece súper rico en información. Yo ni siquiera tuve la charla de Johnson & Johnson en mi colegio. Pero entonces, me parece que explicar el cómo está planteado y el por qué y el cambiar el eje, me parece que tiene que ver con eso, y me parece que por eso no tiene que ver solo con cómo vos te formaste, me parece que amplía para todos. Creo que es generacional, por eso te digo. ¿Seguro? Pero ya lo vivimos, no necesitamos estar reforzando lo que vivimos. Pero vos, y por ahí otro no, o por ahí lo otro lo vivió de otra forma, o por ahí yo lo viví de otra forma. Me parece que también es una forma de paneo para nivelar. Ahí Gaby está levantando las manos, la veo que está, ya te dejo el espacio, pero porque me parece que es una forma de entendernos todos, pero por eso me parece que uno no puede pararse desde la postura individual, porque eso también es lo que lleva también a que tengamos tantos problemas. La idea es que sean un colectivo, por eso es muy personal y por eso disiento, y por eso me parece que es muy importante reconocer el pasado y todos los errores del pasado para poder mirar para adelante y hacerlo de una buena vez bien, digo, y con nuestras niñeces y con nuestros hijos y ver cómo educamos y demás, pero por eso digo, desde mi lugar. Fin, Gaby, disculpa. Ahí está. No, por ahí es interesante lo que se está planteando como discusión. Yo les cuento súper breve, soy profe en Ciencias de la Educación, hace rato que vengo como con esta cuestión de la ESI y todos los cursos, los posgrados que voy haciendo, como que los encaro por ahí, hice una diplomatura en ESI, trabajo en esto, digo...
por ahí hay un montón de cosas que se dijeron acá que yo podría decir, ay no, mirá esto otra vez. La verdad que yo me sumé para ver cómo lo armaban, para pensar un poco con ustedes incluso, y los aportes de todas las personas que participaban me parecieron como súper enriquecedores, y me anoté algunas cosas porque me movilizaron también. Creo que la historización y la posibilidad de, no sé si fue Natalia o Damián que lo marcaban, ¿por qué estamos pensando esto? Para desnaturalizar, ¿no? Que la educación que recibimos fue una educación neutral. Si nosotros no entendemos o no hacemos foco en que esa educación me construyó en algún punto, ¿sí? Entonces es muy difícil poder hoy pararme frente a un grupo a trabajar así. Cuando decían recién con el meme sacado ahí para por qué la ESI, bueno, a ver, yo soy medio así, medio sacada, cuando por ahí me pongo en la camiseta, me saco, pero también es real que uno tiene que poder reconocer que no todos estamos en el mismo lugar, porque es como que Damián y Natalia me griten cosas así para decirme, no, Gabriela, por tal cosa. Entonces digo, me parece que está bueno reconocer el saber, el lugar desde cada quien, y esto también pensar que justamente que la ESI como, yo suelo como ponerle el foco pedagógico a la ESI. A mí me gusta que se piense desde ese lugar, porque la ESI está pensada para ser implementada, no aplicada, implementada, ustedes lo decían correctamente y fuerte en ese lugar, en los niveles obligatorios. Y estar pensándolo en la universidad me parece súper interesante. Lo pensaban como desde la carrera de psicología, la cabeza así, porque cuando yo cursé allá lejos y hace tiempo, ciencias de la educación, era todo esto, la instauración de la ley, ¿no? Desde ese lugar nos educaban. Entonces tengo que saber quién soy, qué recorrido tengo para poder deconstruir, reconociendo eso, y a partir de eso construir otras cosas. El conocimiento del pasado en ese sentido, y la biografía, para los docentes es indispensable conocer la biografía escolar, porque eso tiene una fuerte incidencia en quiénes somos como docentes. Entonces en ese punto me parece que está bueno. Yo entiendo lo que dice Lolo, y por ahí ella venía como con otras expectativas como más concretas, pero digo, me parece que también está bueno, porque digo, cada quien viene con una idea al lugar. A mí me pareció como súper interesante, como les digo, me anoté un montón de cositas que me llevo, y agradezco también la intervención de Lolo porque nos permite también estos intercambios. Sí, Bueno, sí, gracias. yo agregaría. Muchas gracias. Ay. Quería decir algo que Sí. creo que es de este disenso o de estos puntos de vista que me parece que dio o va a dar lugar a otra charla, así que Natalia, Damián, creo que esto generó la posibilidad de en otro momento poder generar un segundo encuentro, porque estos disensos o estas cositas generan la búsqueda de más herramientas. Creo que eso es súper positivo, lo que plantea Lolo, que en este caso Lolo, pero creo la búsqueda de herramientas y la necesidad personal de todos los que están acá de adquirir cada vez más mayores aprendizajes sobre esto para poder aplicarlo. Y creo que eso es lo valorable. Después, los puntos de vista de cómo se encaró el encuentro, creo que está bien que lo planteen, pero acá lo valorable es lo que generó, que es espero un segundo encuentro, y la búsqueda de los que están acá de adquirir cada vez más herramientas para poder aplicarlo. Creo que eso es lo valorable. Y agradecer a Natalia y a Damián, porque la verdad generar un debate y cambiar esa mirada y romper con la mirada hegemónica, creo que eso es lo valorable. Lolo, Gracias, por favor. muchas gracias. Me gustaría por ahí, antes, por ahí como transmitir alguna cuestión, ¿no? Antes, por ahí que se extienda como un montón el debate. Bueno, primeramente, a veces hablar en términos de presente y pasado es difícil, porque esto no es un pasado pisado, que es lo que veníamos como transmitiendo, está instalado en la sociedad hoy en día, ¿no? Esto que pasamos, algunos hace 10, 20, 30, 40 años, sigue estando arraigado. Después, bueno, es la manera en que
pensamos nosotros el formato taller del encuentro de hoy, que si durara, no sé, el doble, podríamos brindar más información, y esto también tiene que ver con el acceso a la información desde la gratuidad y de lo público que falta desde la ESI, que también es algo que se pone siempre mucho en cuestión, ¿no? Cómo faltan muchos espacios en donde se brinda la información de manera abierta y pública y gratuita. Pero bueno, es lo que pudimos pensar, armar y ofrecerles en un encuentro de un poquito de 1 hora y media, y que sea un formato taller, que también vieron que era esa la propuesta, es decir, un espacio en donde se abra el intercambio, un intercambio pensado desde la ESI, que es desde el intento de empezar a sacudirnos, para poder apropiarnos de esa ESI, y luego sí, ir sumando informaciones y recursos y estrategias que después te sirvan para poderlo implementar. Así que a mí me encanta que quede abierto para un segundo encuentro, desde ya estamos re adentro, obvio. Total. Bueno, sí, yo coincido en esto, y pienso siempre que nunca un pasado es pisado, ¿no? Digo, que en la complejidad social nunca un pasado es pisado, ni es irrelevante traer el pasado. No sé, siempre lo veo más a las claras, o he tenido estas discusiones en otros momentos, y lo veo muy a las claras con los derechos humanos. O sea, nunca voy a pensar que hablar del pasado es irrelevante, digo, porque creo que eso, que interacciona todo el tiempo y que desnaturaliza, como creo bien decía Gaby, a la hora de uno ponerse al frente, ¿no? De una tarea educativa, de una tarea de crianza, de una tarea profesional. O sea, las prácticas no son naturales, y la manera de mostrar y marcar que las prácticas no son naturales es historizarlas, ¿no? Me parece que eso es central. Y bueno, creo que con Flor, cuando nos reunimos para un poco planificar este encuentro, la idea es eso, era dar un primer pantallazo para todos, acerca de qué hablamos cuando hablamos de eso, y bueno, en un futuro eso, poder tener más encuentros y más profundización de esto, que me alegro que haya interesado tanto. Bueno, y les esperamos en el espacio, ¿no? Obvio, donde ahí también hay un montón más de info. Nati, no sé si los pusiste, si no los ponemos ahora para que los sigan. Dale, que ahí en el Instagram yo lo que puedo subimos hacer, mucho recurso y mucha info. si quieren, es después cuando finalizan, a todos los que se inscribieron, enviar un mail con el link de que va a quedar la grabación, y el link de ustedes, su espacio. Dale. Así lo tienen. Buenísimo. Todo. Genial, Néstor, dale. Y así le dejamos lugar, digo, a los docentes, digo, no los jodemos más, y bueno, y disfrutar un poquito más el fin de semana, digo, que arrancamos. Ya esto es un disfrute. Sí. Nos encanta. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, y gracias Nati, gracias Dami. Queda abierto para la próxima, un segundo encuentro, y seguir avanzando en estos conocimientos. Buen fin de semana para todos. Néstor, gracias a todos. Un besito. Chao, un beso grande. Chao, chao.